y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Madre, aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida, tal como tú lo hiciste, fuerte, digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo Jesús. Amén. Ofrecemos un Padre Nuestro, 3 Ave María y Gloria, por las intenciones del Papa León XIV, por la paz en el mundo y por nosotros que estamos compartiendo este Santo Rosario. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ofrecemos una salve por todas las benditas almas del purgatorio. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar
las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea por siempre. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora concebida, sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, gracias.
nuestro canto de entrada, ¿lleven? Buenas noches a todos. Qué bien que cantaron el sábado pasado. A veces ustedes cantan mejor que nosotros. Y así da gusto. Ustedes lo son el coro de los sábados, ¿sí? Así es que nuestro canto de entrada, ustedes conocen y seguramente van a cantar bien fuerte con nosotros. Los caminos de este mundo nos conducen hasta ¿quién? Hasta Dios. Qué lindo. A ver. ¿Conocen el canto, verdad? Sí. A ver. Conmigo. Los caminos de este mundo nos conducen hasta Dios, hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol. Ahora ustedes, ¿se animan a cantar solo ustedes? Dale, a ver, conmigo. Los caminos de este mundo nos conducen hasta Dios. No se le está, escuchen. Sí, eso, prometido, donde siempre brilla el sol. Muy bien. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Se pueden sentar ustedes para que yo pueda mirar. Están cantando demasiado bien. ¿Había eso que cantan bien ustedes? Díjelo, ustedes cantan bien lo que yo les dije, pero ahora están cantando mejor otra vez. A ver, conmigo otra vez. 1, 2 y 3. Los caminos de este mundo nos conducen hasta Dios, hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol. Eso, bien fuerte. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Los caminos de la tierra están llenos de amistad. No la niegues a tu hermano, que la espera en ti encontrar. Bien fuerte. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Muy bien, así todas las músicas. A ver si podemos cantar bien fuerte. Al Señor la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Nuestro canto de comunión. Esta música sí ustedes conocen y solamente van a cantar fuerte con nosotros. A ver, conmigo. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo. Pues sin ti a nuestro lado nada es justo, nada es bueno. Avanzamos solo por nuestro camino.
Muy buenas noches, queridos hermanos. Con la alegría en el corazón, estamos en la casa del Señor. Vamos a elevar nuestras oraciones en acción de gracias a María Auxiliadora, a la Virgen del Carmen, a San José. Por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alexandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Thaís, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Edgar Andrés, familia Ramos Calderón, Facundo, Clara Patricia, Ana, Grego, Emilio Ramón, Eduardo Leal y familia, Osvaldo, Edita, Ronald, Osvaldo Jesús, familia Cano Denis, Benita, familia Báez Fretes, familia Israel, familia Domínguez Cáceres, Torres Domínguez, familia Leite, Lucía, Juan Antonio, Matías, Belén, Judith, Alexis, familia Rotela Cabrera, familia Cabrera Armoa, familia Romero Morel, familia Romero Núñez, Pedroso Riveros, Amelia, Isaac, Freddy Ramón, Francisco y familia, Joel, Claudelina. Por el monumento de Maximiliano Ezequiel, por la culminación de una sucesión, por el trabajo de Liz, por la pasantía y examen de Juan Antonio, por el trabajo de Lucía, por los 15 años de Ivana Luján, por los 15 años de Cecilia Nair, 40 días de Mía Alessandra, por los 1 año de Mateo, por 40 días de Matías Emanuel y Severiana, por nuestros hermanos difuntos, Santiago Rafael, Liberato, Irma, Héctor, Dora, María Esther, Demetrio, Adolfo, Odalfredo, Pedro, Anastasio, Ana Mar, María Elena, Ana Aurelia, Severiano, Francisca Demetria, Rubén Darío, Antonio, Clementina, Santiago, Sergio Andrés, Walter, Eduardo, Harry, Gertrudis, María Adelaida, Leonardo, Hermenegilda, Genoveva, Patrocinia, Giovanna, María Isabel, José Domingo, Hermenegildo, Severiana, Leticia de las Nieves, Juan Ángel, María, Mario Meneleo, Rafael, Antolín, María, Efrén, Felicia, Lidia Beatriz, Marcelo Esteban, Gladys Vicenta, Apolonia, Juan Climaco, Limpia, Maximino, Francisco, Isidora, Ramón, Leandro, Elba, Isabel, Damasia, Cristóbal, Pablo, Ramón, Severiana, Egidio, Eladio, Hilario, María Justina, y por todas las benditas almas del purgatorio. Damos también nuestro cariño a todos los hermanos que nos acompañan a través de Canal 25, Ñandeyara Ñe'é, y en especial a los hermanos que están viendo desde los hospitales y sus familiares. Queridos hermanos, bienvenidos a la Eucaristía de este domingo, donde la Iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica es la catedral del obispo de Roma, es decir, en ella se encuentra la sede del Papa y es la más antigua de las basílicas de la Iglesia Católica. Por eso se la considera como la madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. Con esta fiesta se busca resaltar la importancia del templo como lugar de culto, pero también nos recuerda que todos nosotros
Somos por el bautismo templos vivos donde habita el Espíritu Santo. Unidos en comunión con el sucesor de Pedro y con todos los bautizados alrededor del mundo, iniciemos nuestra celebración recibiendo al celebrante y cantando juntos con el coro. Cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nos reunimos en este 32º domingo para celebrar, y hoy de una manera muy especial, recordando a la Catedral, la Basílica de Letrán. ¿Por qué esa fiesta a la Basílica? Porque justamente es el lugar, es la catedral del Papa, del obispo, que para nosotros nos muestra la unidad entre los cristianos. Por eso entonces, enfocándonos en el templo, es de donde surge la doctrina, es decir, de donde surge la palabra de Dios, de donde surge la explicación y la interpretación, cómo nosotros tenemos que vivir y poner en práctica Peñan de Yarañe ayer. Por eso entonces hoy se dan cuenta que estoy todo vestido de blanco, justamente porque es una fiesta muy importante que nos llama a la unidad de los cristianos. La Catedral del Papa no es San Pedro, no es el Vaticano. El Vaticano es la Iglesia universal de todos los cristianos, el templo de todos los cristianos. Pero el Papa es el obispo de Roma y su basílica, su catedral es justamente la Catedral de Letrán, se llama, se dice, ¿verdad? Que nos queda muy lejos también de ahí, queda a unas cuadras más, ¿verdad? En el centro de Roma, en el centro histórico. Y también es importante celebrar esto, porque catedral viene justamente de la enseñanza. Ese es un catedrático, decimos nosotros, ¿verdad? Es el que se sienta y enseña. Por eso la catedral es el lugar del obispo, que es el responsable de cuidar la doctrina para que podamos vivir en la unidad. Así que, queridos hermanos, hoy comenzamos nuestra Eucaristía. Agradecemos también por todas nuestras intenciones. Vamos a rezar por los 15 años de Ivana Luján. ¿Dónde está? ¿Quién es Ivana Luján? Ahí está, un fuerte aplauso para Ivana. También rezamos por los 15 años de Cecilia Nair. Entonces, porque son dos, entonces, bueno. Y hace 40 días que nació Mía Alessandra. ¿Dónde está esa niña que le vamos a presentar hoy? O agradece nomás, no vino eso. Bueno. Y por un añito de Mateo. ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está?
Y va, que veo al fondo, aquí le tienen que traer. Bueno, pero después le van a traer. Entonces, mi Alessandra, un fuerte aplauso para esa niñita de 40 días. Un añito de Mateo. ¿Dónde va a estar Mateo? Allá está también. Un fuerte aplauso para Mateo. Bueno. Ah, y aquí hay otro también. 40 días de Matías Emanuel GC, dice, ¿verdad? Así es, GC. ¿Cómo se llama? Así se llama. ¿Dónde está? 40 días. Ahí está. Un fuerte aplauso también para ese Miguel. ¿Y por qué este Matías dice, verdad? Emanuel y GC. 3 nombres tiene. Matías Emanuel. Y GC que Matías, escribe ahí pan de haber el otro lomo. Bueno, Mateo GC era entonces la NM. Bueno, y también por Severiana, que es difunta, en los muertos ya hemos dicho, bueno, eso. Y también vamos a rezar por Eduardo Leal, que está en terapia intensiva. Bueno, por todas estas intenciones y aquellas que nosotros traemos, ponemos aquí ante el Señor para que nos dé su gracia, interceda por nosotros. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ten piedad. Cristo, piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que construyes un templo eterno para ti con las piedras vivas que son tus elegidos, multiplica en tu iglesia la gracia que le has dado para que tu pueblo fiel continúe edificando la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar en este momento las lecturas. Por el bautismo somos piedras vivas y formamos el templo espiritual donde Dios habita. Escuchemos con fe y dejémonos renovar por la palabra que edifica nuestra vida como comunidad santa del Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí
vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente, tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia, porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas, y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Vengan a contemplar las obras del Señor. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ellas, nunca vacilará. Él las socorrerá al despuntar la aurora. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Vengan a contemplar las obras del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto, y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son este templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes.
desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar de esta manera? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a reconstruir. Los judíos le dijeron: pero han sido necesarios 46 años para levantar y construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero Jesús se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que Jesús había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Jesús! Y viva el templo, ¿verdad? Bueno, miren, queridos hermanos, como les estaba diciendo al comienzo, estamos celebrando y recordando la Basílica de Letrán. Ya les dije que es la catedral del Papa. Pero el templo tenemos que mirar un poco y encontrar el significado. En primer lugar, vamos a hablar del templo, lo que era el templo pagano. El templo pagano, es decir, los que iban de a poquito en la revelación, como Dios se va dando a conocer, dice la revelación. Entonces el hombre que busca lo sagrado, es decir, que quiere religarse, dice la religión, religarse a lo esencial y lo fundamental de su propia vida, y entonces en esa búsqueda de Dios entiende y mira la naturaleza y descubre Dios que está en la montaña, Dios que está en el agua, Dios que está en el cielo, Dios que está en las estrellas, ¿entienden? Siempre. Incluso cuando nosotros, humanamente hablando, antropológicamente nosotros miramos, muchas veces cuando hablamos de Dios, hablamos del cielo. Pero ¿saben por qué, querido hermano? Pero sin embargo es algo muy natural. Porque te está hablando de la trascendencia. Eso quiere decir que el hombre tiende a lo trascendente, busca algo más de lo inmanente, se dice. Inmanente dice peña pocoa, peña esa, peña punua, pea la inmanente, peña pe vende a pocoa es. Lo trascendente es aquello que el alma busca y que hay algo más allá. Es entonces el corazón y el alma del hombre que siempre está en búsqueda. ¿Y por qué mira al cielo? Porque ya bebé y es como algo que está más allá de nuestras posibilidades. Ustedes vuelan como los pajaritos, ustedes dicen, ya voy a irme allá a la luna, voy a irme, aunque algunos viven en la luna, pero en fin. Entonces, pero humanamente hablando, por nuestra inmanencia se dice eso, entonces porque somos criaturas. Pero dentro de nosotros, la Biblia te habla del nefesh, es decir, la esencia, la trascendencia, la divinidad, Dios mismo. Sopló, dice, ñanetín árabe, nefesh, la esencia, y eso es lo que nos da vida. Y ahí está la fuerza de Dios. Y esa es la manera como Dios se manifiesta. Como que miramos algo que no llegamos a poseer, pero hacia donde nosotros tendemos. Es interesante. Bueno, todos estos son elementos antropológicos que nosotros vivimos en el día a día. Y entonces, así es la humanidad en búsqueda de Dios, de lo trascendente. Pero después en la Biblia, poco a poco, también eso va entrando. La Escritura hace teología, es decir, procura entender a Dios. ¿Qué dice la teología? Theos, logos. Explicar quién es Dios. Explicar cómo nosotros le conocemos a Dios, explicar cómo nosotros nos encontramos con Dios, explicar cómo Dios actúa en nuestra vida. Y entonces el hombre pagano todavía
comienza a pensar y dice así como Dios se manifiesta en la naturaleza, en los árboles, en el agua, en el arroyo, en el río, en el sol, en la todo lo que vemos, una maravilla de la creación de Dios, ¿verdad? Después entonces viene un segundo momento en que el hombre comienza a relacionarse con el hombre, con nosotros, desde su trascendencia, pero ¿cómo? De una manera, la Biblia por lo menos nos presenta, a través justamente de una encarnación. Y ahí es donde aparece la figura del famoso Moisés en la Biblia. Es ahí donde Dios habla, dice, cara a cara con Moisés. Nadie ha visto a Dios, excepción de Moisés que hablaba, dice, cara a cara con Dios. Esa es una manera maravillosa, catequética, que la Biblia te va explicando para decir que Dios se manifiesta a través de nosotros, a través del hombre. Es decir, que nosotros que buscábamos lo trascendente, ¿dónde está Dios? ¿Cómo lo podemos descubrir? Había sido en el segundo momento, Dios se manifiesta ¿dónde? Ahí está, en el mediador. Justamente en estos días que hubo tanto problema ahí en los medios de comunicación sobre la cuestión de la corredentora. A mí cuando entendéis de lo que está la teología, da ya estudiando la teología, añade hoy, da ya hacer la catequesis, da ya hacer la padre, me cambiaron la fe, ¿qué es lo que es eso? Que le vi que María le llamó ahí, le da milagro, ¿dónde voy? Ni entendéis, va a ver, aplazado en tu vida cristiana, aplazado, pues no entendéis. No dijo nada especial. El Papa ahí con el dicasterio de la fe, lo único que hicieron es puntualizar para que no existan exageraciones y entonces nosotros pensemos que la Virgen es Dios o una diosa. Fíjate con la de ande. Anigue, peñangarecoque, porque si no, porque hay mucha gente, yo como país le puedo decir, pero ese ¿cuál es el problema? Vean con el problema de catequesis, ¿naña entendéis? ¿Naña estudiáis? Anda ya, hacéis la catequesis. Pensando. Yo cuando veces aquí les reté que me vienen, todos los niños vienen todos los sábados a su misa y ya mañana de ni me te imita ahí. Una vez te la oiga y se montó y para ver la mitad de la catequesis. Ah, sí, padre, porque todos los domingos nosotros nuestra Eucaristía y Moisés y catequita ahí arriba. Ahora petemos a su reino. Pero, diga, tú y la país me vaya por allá. Bueno, y entonces, queridos hermanos, se dan cuenta. Después vienen estos problemas y no sabemos. Todo el mundo, padre, esto es cierto, padre, esto que apareció aquí, padre. Por toda parte, qué televisión, qué radio, yo que padre explica a mí, ande. Ay, Jesús mío, Dios mío. Eso no hace falta explicar si todo el mundo tendríamos que tener aquí en la punta de la lengua esas cosas. Esas son cosas de nuestra fe que nosotros tenemos que dominar. ¿Entendéis? Esto señor, pero Elena en la documento. Porque la han de entender en la documento, pero haya otro problema más. Que siguen de hoy ni a escuela venderá. Han de interpretar cuál la lea. Yo recuerdo un sacerdote, justamente que era profesor de la parte de literatura, me decía, aquí todos mis alumnos leen, pero no interpretan lo que leen. No entendéis lo lea. Más o menos lee, leen de, algunos leen, más o menos. Explícame un poco lo que dijiste. ¿Qué es lo que leíste? Va él ahí hablando de texto. Va, ni una palabra te dice. Ni una palabra. A pealaña de educación Paraguay. Pealaña de educación. Llega a gastar en cualquier cosa la plata del país en vez de educar. ¿Cuánto por ciento gastamos verdaderamente en la educación del pueblo? Si el pueblo fuese culto, estudiase, tuviese la... Pero estamos hablando de estudio en serio. No de politiquería. Ahí levantamos una escuela a ver de poco, ojo, para llevarla de escuela. De pagar el educador, de pagar la profesora, o va a poner 3 turnos, mañana, tarde y noche. Y claro, queridos hermanos, así no vamos a ir adelante en ningún lugar. Hayan de tabitas, hayan de zapitas, hayan de tabitas, siempre. Así luego de sencillo. Bueno, y entonces... Aquí, por ejemplo, en esta segunda partecita dice que justamente Dios se manifiesta a través nuestro. Apea con la mediación. Esa es la ayuda. Colaboración. Cooperativa. Dice colaboración, ayuda.
de la pisandi. Trabajar juntos, ¿se entiende? Eso quiere decir. Bueno, pero ahora no vamos a entrar en ese tema, la penducción, tu bebé, este tema, soy la correctora o mi acuera. Jacobo Arepe, no se llega, mina, hoy vive mina, no, mañana domingo. Bueno, roñe llega mina, dijina a las 9, a las 8 de la noche. Así que pesa, se lo ve esa llega. A ver, martes, añe llega, porque me va a hacer no llega más y ven. Pero se dan cuenta, querido hermano, a mí me preocupa eso, porque quiere decir que no. O somos tan cortitos, no tenemos un dedito de dedo, de cerebro, o qué es lo que nos pasa. O verdaderamente queremos seguir siendo cristianos ireí, cristianos de joya la tupaope, cristianos que se van, ¿no? Cuando hay algo, o manola se abuela, entonces a la tupaope. O y con la bautismo, a la tupaope. O una 15 años, no sé si usted, no sé, sea gente. Ahí hace la vendedora, ahora pillamos hoy, no, pues ya llevé. Bueno, pero a otros yo no le veo. Hoy con la casamiento, un hambreo y perfume para hoy, corbata, mi overa, pare, ¿vale? Y después, si te visto, no me acuerdo. Ni de cédula de identidad, ni más el número. Entonces, querido hermano, esto es esencial y fundamental. Pero a mí me gusta que sucedan estas cosas. ¿Saben por qué? Porque justamente nos llama la atención a Poscoña de. Porque entonces ahí uno se despierta y dice, ¿conozco o no conozco mi fe? ¿Sé o no sé verdaderamente lo que el Señor me está diciendo? Y justamente hoy, al celebrar el templo de Letrán, como yo ya les dije, es la catedral, ¿verdad? La catedral, es decir, de donde el Papa llama a la unidad de toda la humanidad. Y la cristiana ñonte. La palabra de Dios es católica. Católica, como ella iba a decir ni la ñanderera, la católico y naya. Católico quiere decir universal, quiere decir para toda la humanidad, para todos los hombres. Eso quiere decir el catolicismo. No nos podemos volver sectas, porque justamente por eso el templo tiene como razón y como objetivo principal, ahí está, el encuentro de la comunidad. El templo como objetivo tiene la universalidad, formar verdaderamente comunidad. San Juan capítulo 10. Tengo muchos rebaños que están dispersos. Y muchos de estos rebaños que están dispersos, toda esta secta protestante que se van, miren nomás, pero eso es estudios psicológicos. Todo eso que salieron de la iglesia, etcétera, etcétera, son por problemas personales. No y por ahí psicológicamente por emotivo. O ahí si hay matrimonios, o ahí si hay negocios, o ahí si hay manola y membeo. Y entonces después ya le culpa a Dios y no me atendieron luego y yo esto y que aquello, a la paioína, la pea que amamos. O sea, le echamos la culpa a todo el mundo, menos vos. ¿No te das cuenta que estás enfermo en tu camino de fe? ¿Por qué? Y porque no te formaste en tu camino de la fe. Entonces, ahora inventar la de tu voz. Como hay muchas iglesias, así esas sectas, que surgen, ¿saben por qué? Por cuestión aquí de esto. ¿Entienden? ¿Por qué? Y porque ahí te hablan y te dicen, de montar, de yapún, de yapopean, de yapamaña, enriquecer. Ay, me tratan lo mal. A otro lado vengan aquí de su diezmo y aquí Dios te salva y te perdona. Entonces, en rico la plata ajena eres andé tranquilo y con guau, tu conciencia nunca va a estar tranquila. ¿Por qué? Y porque sos un ladrón y de primera. Y con su pastor y todo. ¿Entienden? Entonces hay que estar atentos, queridos hermanos. Verdaderamente sabemos o no sabemos lo que Dios nos pide. ¿Conocemos o no conocemos nuestra fe? Como así también. Conozco muchísimo, ¿verdad? Entonces, sectas, iglesias. O me han dado una vez, o me han dado 2 veces, 3 veces. No sé si no les fue bien. Porque a uno dice, no me fue bien en mi matrimonio. Y eso que te puede pasar. Pero la iglesia siempre te dio posibilidades para mirar un poquitito y para ver qué es lo que pasó. Y si no te fue bien en tu matrimonio, entonces se estudia y se ve incluso. Y ustedes tuvieron un párroco aquí, el que tuvo antes, que era del derecho canónico y está justamente ahí en la curia y está con todo esto.
para darte a entender, ¿verdad?, que entonces es un matrimonio nulo. Pero entonces quiere decir que hay otros intereses egoístas. Ah, no, ahí en esa iglesia yo puedo estar bien tranquilo con este, le voy a poder pegar camisa y cambiar la semana, la semana, otro día. Sí, pero ahí estamos. No, vos pensás que tenés y que estás siguiendo al Señor, pero de seguir a bebé, vos le estás siguiendo a tú, por eso le estoy diciendo, son problemas aquí de nuestra cabecita. Entonces el segundo elemento es esencial y fundamental. Dios primero se manifiesta en la naturaleza, se da a conocer. El segundo momento es Dios se manifiesta a través de nuestra comunidad, a través del hermano, a través de tu casa, a través de tu relación. Si nosotros somos hijos desobedientes con nuestros padres, y hoy donde el cuarto mandamiento más de honrarás padre y madre. Ahí el séptimo mandamiento, no robarás. O sea, y así. Y en vos saca uno de los mandamientos ya es chata que siempre es en una relación justamente con el otro. Y por eso que la Biblia después te escribe y te demuestra, claramente te demuestra la figura de Moisés. Es el que ve a Dios, el que se relaciona. ¿Por qué? Y porque después Dios se comunica a través de Moisés con el pueblo y el pueblo se comunica a través de Moisés con Dios. Pero ahora viene el tercer momento y eso es lo que hoy celebramos, el templo. Dios en el capítulo 25 del libro del Éxodo le pide y le dice a Moisés, Moisés, saco mi sombrero ante vos, Moisés, así que tranquilo, tema, pero ahora quiero que me construyas un templo. Ahí está. Esta es la teología del templo, porque le dice y le da tres cosas importantes. Primero, luego le dice que el templo tiene que estar en el centro de las tribus, en el centro, 1, 2, 3, así como estrella, las 12 tribus alrededor. Esto que es interesante porque nuestras ciudades franciscanas, casi siempre lo primero que se hacía, ¿qué era? La plaza central, enfrente que estaba la iglesia, ¿entienden? Y ahí después en torno a eso se iba creciendo la ciudad, la comunidad. Y es el centro, ¿por qué? Porque Dios está en el centro. Quiero que me construyas el templo. Y le dice por tres cosas. Primero, en el templo vas a poner el arca de la alianza. Porque en el arca de la alianza, desde ahí yo les voy a hablar a ustedes. Al templo. Porque yo les voy a hablar desde el arca de la alianza. Sería para nosotros lo que hoy sería como el sagrario. Yo les voy a hablar. Pero ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que se guardaba en el arca de la alianza? Se guardaba las piedras de la ley, es decir, los 10 mandamientos. Ah, mira qué interesante. Vamos a reunirnos aquí en este recinto sagrado, en este templo, y ahí en ese recinto sagrado yo les voy a hablar desde el arca de la alianza. Da ahí cuñan de Yara del arca de la alianza ahí. Yo ahora les voy a hablar y les voy a decir. Da ahí copiar las itaínas veñan de Yara. Sino que las donde yo les voy a hablar del arca de la alianza, quiere decir, allá en el recinto les voy a recordar los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos que yo les di, los 10 mandamientos. Y miren que es tan interesante, esto es de un sentido antropológico, de un sentido muy humano, los 10 mandamientos. Y porque imagínense, estamos toditos aquí reunidos, desde el presidente de la República hasta el último Shabolay, estamos aquí, toditos. Estamos toditos reunidos en el templo, en la ciudad, de la ciudad. Toditos estamos, toditos, porque en el templo toditos tienen que ir. Los Shabbat, el día de descanso que le vamos. Por eso estaba el día sábado. Shabbat quiere decir descanso. Descanso de todas las actividades. ¿Para qué? Para poder dedicarle a Dios. Nadie puede decir, se nace tiempo, porque se amapó, porque se copia, porque se coamó, porque... No. El Shabbat, descanso, eso en hebreo quiere decir descansar. Y tiene un sentido pesabio, antropológico, quiere decir muy humano. Porque el andé, no sé, etcétera, etcétera. Ah, entonces hasta la tupa. No.
porque justamente todos tenemos que encontrar para escuchar que Dios nos hablará y nos recordará los mandamientos. Esa es la teología del templo. Y ahí entonces cuando Dios te habla, te va a recordar mandamiento por mandamiento. Imagínense que te diga, fulano de tal, señor ministro, sí señor, o a la ministro, dígame, séptimo mandamiento, no robarás, bateco ahí nada de licitaciones, cuera, esa bajojina. Sí, todo bien, ni un centavito nos hemos tocado, ni nos hemos hablado con los amigos, todo como tiene que ser. Y todo el pueblo le mira. O mañana fulano le. ¿Sabe qué pasa allí? Si cuando la gente le anda pensando. ¿Se dan cuenta la pedagogía, queridos hermanos de la Biblia? La pedagogía de Dios. ¿Por qué decía que toditos tenemos que estar reunidos? Y justamente por eso. Porque en debeñan de ya en donde bendiga tu ahí la han votado entero de teo y cuajina para la ya pues esa vaya poñeña. Pedagogía de la Biblia, pedagogía de Dios. Y esas cosas con nosotros, queridos hermanos, muchas veces no hablamos. Hablamos de, no sé, los angelitos. Sea al 2 por 3 ya hola ese celular, ve ya oye, ya ven ya oye también. Pero me doy cuenta lo que hay esos. Antes era, en tiempo de Strone, era los llamadores. En la radio alguien decía algo, la fulano de tal, te dan la fulana de tal. Mira las llamadores, llamadores políticos. Cuando de por ahí vemos a los llamadores políticos, oye, ahí en el radio, pero se andan dando guasui. Pero ahora hay whatsappero. Ande oigo, vamos a que pegamos, ¿entiendes? A veces. ¿Por qué, querido hermano? Porque justamente el Señor dice, yo les voy a hablar de los 10 mandamientos, así es sencillo. A pepe ñaños en tu pata. A daño de gustar con la doña, pues no la de pere, la de callore. ¿Por qué? Porque justamente vos querés seguir, pues, en la farsa y en el pecado. Segunda cosa le dijo, vas a poner la mesa de los panes. La mesa de los panes. ¿Qué significa, queridos amigos, para nosotros el altar, la mesa de los panes? ¿Qué significa? ¿Y qué significaba para Dios que le pedía ahí a Moisés que en el templo construido por manos de hombres, en el centro esté la mesa de los panes? Porque el pan significa, queridos hermanos, fraternidad. Maraña de ella yula tu paopi, justamente para salir de aquí alimentados. Por eso los panes, que te alimenta para que vos seas fraterno, para compartir tu vida con los demás. Primero, conocer lo que Dios te pide, los 10 mandamientos. Segundo, para tener un corazón de saber compartir con la comunidad, porque toda la comunidad va a estar ahí, entero este año y no ve, ni peteniendo falta yana, ni peteniendo falta yana. Y el tercero que le pide, le dice, en la otra esquina tiene que poner, ¿saben qué? Lo que se llama entonces, ¿qué se llama? Gracias. ¿Qué se llama? La lámpara, el candelabro. La menorá, se dice en hebreo, la menorá. 7 luces, 7 velas, que significa la perfección, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le pide? ¿Cuál es el significado de la menorá, de las velas, del encender? Ay, ¿para dónde? Ya digo, ya para tener la conciencia, el criterio, la mente encendida, eso es lo que quiere decir. En tu veñan de Yarañe, primera cosa, los mandamientos de la ley de Dios. Y desde ahí vas a ser capaz de compartir vida fraterna, la mesa de los panes. Y sobre todo eso te va a ayudar para que vos puedas, la menorá, la luz, significa siempre tener la mente iluminada, criterios para tu vida cristiana. 3 elementos esenciales. Y luego termina, queridos hermanos, pidiéndole y diciéndole, pero eso ya, porque Ipukube discurso es 25, capítulo 25, del libro del Éxodo, capítulo 25, y lleguen hasta el capítulo 31 y sobre todo el versículo 12. ¿Qué le va a decir? Ya cuando casi está terminando esa parte de la construcción del templo, le dice, bueno, ahora ustedes se van a reunir siempre
todos los sábados, Shabbat, día de descanso, le van a dedicar ese día exclusivamente a encontrarse aquí en el recinto santo. Ve, yo voy a hacer la tuba, porque se añade ABM, a Pomongaruta, y sobre todo les voy a iluminar en este lugar. Y termina diciendo: el que no se va al Shabbat, el que no se reúne como pueblo y como comunidad, peyucadase. Así dice, lean, capítulo 31. Anila, vea, cierto, vea, por donde llega una seña. Tapejó pelé. Pero ¿por qué esa frase tan exigente del Señor? Dice: el que no va el Shabbat, el día de descanso, el que no respeta, es porque no quiere saber nada de su comunidad y porque no quiere cambiar, porque no quiere mejorar, porque no quiere ponerse entonces ante Dios, que tenemos que descubrir en la comunidad, en el hermano. Entonces, queridos hermanos, hoy 9 de noviembre, o mañana, ¿verdad? Pero hoy ya estamos celebrando la misa del domingo, la celebración de la centralidad de la cátedra de la Basílica de Letrán significa para nosotros buscar la unidad, buscar los criterios de Dios, vivir de acuerdo a la unidad de los criterios de Dios. Y desde ahí entonces entendemos, porque ya dijimos que la palabra cátedra quiere decir el lugar desde donde Dios nos está hablando y nos está dando una cátedra, nos está enseñando y nos está diciendo cómo nosotros tenemos que vivir. Así que esta fiesta es muy importante. Por eso es que la Iglesia nos invita a reflexionar, nos invita a rezar, pero sobre todo, queridos hermanos, nos invita y nos llama a una verdadera conversión. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre nuestro, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que, unida en la fe y en la esperanza, sea siempre signo visible de la presencia de Dios entre los hombres, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por el Papa León y todos los pastores del pueblo de Dios, para que guíen y edifiquen la Iglesia como verdadera casa de oración y comunión, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que trabajen con honestidad y justicia, promoviendo el bien común y la dignidad de todas las personas, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por quienes se han alejado de la Iglesia, para que encuentren en nuestras comunidades un hogar acogedor donde el amor de Cristo renueve sus corazones, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por todos nosotros, para que fieles a nuestro bautismo, demos testimonio de fe como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templos del Espíritu Santo, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por todos nuestros hermanos difuntos, que en vida fueron piedras vivas en la Iglesia de Cristo, para que el Señor los reciba en su morada eterna, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Y especialmente agradecemos por los 15 años de Ivana Luján, de Cecilia Nair, y también por estos niños, por Mía Alessandra, 40 días, y Matías Emanuel también, un añito
de Mateo GC también. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos al Señor los dones de pan y vino y nuestro aporte económico, que este altar, signo de Cristo y centro de nuestra asamblea, acoja nuestras ofrendas como expresión de una iglesia viva, edificada en la fe y unida en el amor. Ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda que te presentamos. Concédenos el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque generosamente te dignas habitar en esta casa de oración que es el templo. Y nos ayudas con los dones de tu gracia para convertirnos en templos del Espíritu Santo y hacernos resplandor con una vida agradable a ti. Santificas constantemente a la Iglesia esposa de Cristo, representada en sus templos visibles, para que como madre feliz de una multitud de hijos merezca ser introducida en tu gloria del cielo. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Nuestro Dios.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Hermanos, abuelo, lo vuelo viare y come llevar, e giuñan de yara e giù. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, especialmente hoy, de tus hijas que te agradecen sus 15 años, Ivana Luján y Cecilia Nair. También te damos gracias, Señor, por estos niños, Mía, Alessandra y Matías Emmanuel, y por el cumpleaños de Mateo Jesse. Y acuérdate también, Señor, de todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. De nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Que al recibir este sacramento nos dejemos transformar en templo santo donde Él habita. Oración de comunión espiritual, acompañando especialmente a nuestros hermanos enfermos o las personas que no pueden acudir a la comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Vamos a llamar aquí adelante a Ivana Luján y a Cecilia Nair, 15 años. Entonces, agradecer a Dios en este momento tan importante de la vida de estas niñas, para que sean responsables, sobre todo ese templo, vengan un poco más, el templo que son ustedes, nos dice el Señor. Que el Señor Jesús les bendiga, les fortalezca, y sobre todo para que puedan escuchar siempre la voz de Dios, que se manifiesta en sus padres, se manifiesta en su comunidad. Encontrar a Dios por la mediación de nuestros padres y de la comunidad. Y sobre todo para que ustedes asuman esa responsabilidad poco a poco, ahora que van creciendo y pueden seguir al Señor, ya ustedes mismas, con la propia convicción de una vida cristiana auténtica. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz, fuerza, cumpla, feliz, en tu día dichoso, que los cumpla, feliz. ¡Viva las quinceañeras! Muy bien, felicidades. Allá su lugar. Muy bien, y vamos a llamar también a estos dos niños, Mía Alessandra, 40 días, y Matías Emanuel. Vengan aquí, 40 días, mirá qué lindo. La vida que llega y la vida a bendecir, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, vengan aquí, vengan papá y mamá con su hijo. Papá y mamá aquí. Vamos a darle primero una bendición a ustedes, que reciben esta vida. Él es... ella es Mía y él es Matías. Entonces, para que el Señor les bendiga, en primer lugar a ustedes, queridos papás, que reciben hoy esta vida como regalo y don de parte de Dios. Y hoy, al presentar a la comunidad, que ellos reciban la gracia por medio de ustedes y también todos nosotros como comunidad. Por eso se presenta a la comunidad, porque nos hacemos siempre responsables en acompañar en esta vida de fe. Por Cristo nuestro Señor. Bueno, y un añito de Mateo GC. Venga aquí, ¿dónde va a estar? Mateo GC, le vamos a dar una bendición también especial en este día. Bueno, que el Señor Jesús le bendiga a este niño, también a su mamá, a su papá, para que pueda hacer ese camino de educación, sobre todo en su propia fe también. Y descubra, como decíamos hoy en la palabra de Dios, a Dios por medio de su comunidad. Primero luego por medio de vos, su mamá, Desde nacemos, Muy bien. Mucha fuerza y mucho entusiasmo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantarle un poco a este micajín. La feliz fuerza que lo cumpla. Feliz en tu día dichoso, que los cumpla. Feliz. Muy bien. Felicidades, felicidades. Muy bien. Y como siempre, entonces, nosotros... hoy sí que no están mis ayudantes ahí, de Yañe. O sea que este día belleza lo va a hacer. Bueno, pero la próxima le voy a cobrar doble. Bueno, estamos siguiendo ahí, siempre con todos los proyectos de Ñan de Yañe. Ya hemos lanzado la rifa también. Entonces todos tienen que ayudar. Ney que me había dicho que me iba a ayudar para hacer cómo vender la rifa. Pero ya puedo ver el curso. Ya terminó. Y nadie me pidió para ir a vender la rifa. Así que
Vamos a repetir ese curso para ese. ¿Cómo vender la rifa de Yañe? ¿Está? 10.000 guaraníes cuesta cada numerito. Cada talonario tiene 10 numeritos, o sea, 100.000 guaraníes cada talonario. Y queremos duplicar, tenemos que duplicar porque este año no vamos a hacer ni la cena ni el almuerzo de fin de año. Así es que me tienen que ayudar a full para poder vender. 10.000 guaraníes cuesta cada numerito. Y el primer premio 10 millones, 5 millones, 2 millones 500, a peso hoy. 15 premios dinero y después otros 15 premios de objetos. Y la gran mayoría también la gente está colaborando para que esos premios también después se puedan conseguir, ¿verdad?, con los que nos ayudan y nos donan. Muy bien, vamos a escuchar entonces ahora las indicaciones de nuestra parroquia. Avisos parroquiales. Para certificado de secretaría, desean contraer matrimonio el señor Pedro David Yajarí Paiva y la señorita Ada Ramírez. Queridos hermanos, en el marco del Jubileo 2025 y camino a la celebración del Día Nacional del Laico, estamos invitados a participar de la peregrinación de la esperanza del laicado arquidiocesano, el sábado 15 de noviembre. La convocatoria será a las 9:30 horas en la Plaza de Armas para luego peregrinar hasta la Catedral Metropolitana, donde se celebrará la Santa Misa a las 11 horas, que será presidida por el Cardenal Adalberto Martínez. Animamos a todos los laicos de la comunidad a participar y vivir juntos este momento. Para más información, con el equipo de laicos de la parroquia. Hermanos, les recordamos que sigue en circulación la gran rifa de fin de año con valiosos premios. El sorteo final será el 28 de diciembre. El primer premio es de 25 millones de guaraníes. Recordamos que las boletas que fueron premiadas de igual manera entran en el sorteo final. El costo de la misma es de 25.000 guaraníes y pueden ser adquiridas en la Secretaría Parroquial con los coordinadores de los grupos y los fines de semana con los hermanos que se colocan frente al templo. Comprá, gana y colabora así con el sostenimiento de nuestra parroquia. Gran Feria de Empleo, Neique. Hermanos, la Pastoral de Trabajo Neique invita a participar de la Gran Feria de Empleo 2025 a realizarse el día miércoles 19 de noviembre en el Polideportivo de nuestra parroquia. Ya están confirmadas 12 empresas y habrá más de 100 vacancias en diferentes áreas. Trae tu currículum y sé parte de esta gran oportunidad. El horario de la feria será de 8 a 11 horas. Estamos todos invitados. Misa de sanación. Invitamos a la misa de sanación y liberación el día miércoles 3 de diciembre con bendición y exorcismo de sacramentales, agua, aceite y sal. El horario de la misa será a las 19 horas y será presidida por el Padre Pablino Villalba. Están todos invitados. Gracias. Agradecemos a nuestro coro Cantos, que hermosamente nos ayudó a alabar al Señor. Aprovecho también a agradecerle al Padre Víctor Luis Cabañas por su presencia entre nosotros y por ayudarnos a caminar por el sendero que Cristo nos dejó. Muchas gracias, Padre. Yo también quería invitarles a este curso que va a estar muy lindo. Hansel Rojas es una persona muy conocida dando cursos y yo no soy tan famosa, pero tengo mucha experiencia en la selección de personal. Hace 31 años que hago selección de personal. Entonces, por ese lado, mucho podemos enseñar a la gente que está queriendo conseguir para su empleo. Todo preparando para nuestra gran feria de empleo. Nosotros queremos que mucha gente
venga a conseguir para su empleo el día, ahí está, 19 y acá en nuestra parroquia. Pero que la caridad empiece por casa. Entre nosotros primero tenemos que conseguir el empleo y después a los que vienen de lejos. Porque en esta feria vienen de Aturá, de Cacupé, de todos lados vienen. Como 600, 700 personas suelen venir. Pero que primero entre nosotros, que los primeros empleos sean para nuestra comunidad. Así es que espero que ustedes nos ayuden a invitar. Ahora mismo ya son 15 empresas. Pero cuando van pasando los días y cuando se va acercando más la fecha, más empresas suelen anotarse. Así es que tú está nuestra feria de empleo. Y ustedes recen para que salga todo tan bien, porque es una actividad muy grande y de mucha responsabilidad. Así es que espero que ustedes hagan correr esta voz a sus conocidos, a sus vecinos y a las personas que están necesitando trabajar. Gracias. Oración final. Dios nuestro, que manifiestas en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial, te pedimos que por la participación de este sacramento seamos transformados en templos de tu gracia y lleguemos a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un buen domingo. Amén. Gracias. La tierra.